en torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. Ernesto, adelante. Entonces Salinas decía que estaba candidateándose para ser el responsable de la Organización Mundial de Comercio. Le había echado mucho las ganas, estaba que no se aguantaba ni él solo, mucha gente lo apoyaba, pero en realidad la economía no marchaba bien al final del sexenio y se le descompuso mucho por eventos que ya mencionaste, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a principios, iniciando el 94, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el asesinato de Ruiz Macié. Y tres secuestros muy sonados también, ¿no? No, eso no me Este, acuerdo quiénes eran. Alfredo Harp, Ah, claro. Ángel Lozada, Vargas, Joaquín, ajá, fue en esa época, qué barbaridad. sí, sí, Creo sí, que el primero fue Hartsfield Almada, ¿no? El primer secuestro en el país asesinado. Pero bueno, finalmente eso no importa. Entonces, eso descompone el escenario. así es, se descompone el escenario y empieza a haber de nueva cuenta fuga de capitales. Eh, Vuelvo a llamar la atención sobre el hecho de que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, primero se vendió la banca carísima y la forma en la que se pudo concretar ese altísimo precio en la compra de los bancos fue con créditos eh, que se daban entre unos bancos y otros. Ya expliqué aquí el mecanismo, ¿no? Que pues un banco abría en su mesa de dinero, captaba dinero de tesorerías, ese dinero iba a parar a un fideicomiso a otro banco y contra ese recurso en ese fideicomiso, otro banco prestaba para que los nuevos banqueros de X banco, que había captado el dinero, pues se obtuviera con ese crédito y le pagara al gobierno el altísimo precio al que se vendieron los bancos. Fue un precio promedio de más de 3 veces valor en libros, 3.2 veces valor en libros. El mayor récord lo había tenido, no me acuerdo si Crédit Agrícola de Francia con 2.8 o Crédit Lyonnais, uno de esos dos. Y ya era un escándalo. Bueno, pues la banca en promedio se vendió arriba de eso. Y hubo operaciones al final hasta de 5 veces valor en libros. No, no, hasta ya risa me dio. Bueno, Mm. pues eso le dejó una presión a los nuevos dueños de los bancos, que casi todos eran colegas del mercado bursátil, por hacer utilidades a como diera lugar. Y entonces la burbuja de crédito interbancaria se expandió a una burbuja de crédito en la sociedad. Se abrieron créditos hipotecarios, no sé si te acuerdas que se Sí. hacían a largo plazo y tú pagabas 11,000 pesos por millón. Bueno, pues no había manera de que esos créditos se pagaran. Al subir la tasa de interés, darse la crisis, pues lo que no pagaste, porque seguías pagando tus 11,000 pesos por millón, pues iba capitalizando en el crédito. Entonces llegó a darse en muy poco tiempo que el valor de la deuda estaba muy por arriba del valor de tu casa. Y así como hubo crédito hipotecario en exceso, hubo también crédito automotriz, crédito al consumo y también crédito a las empresas en base a una red bastante primitiva de uniones de crédito, donde pues una unión de crédito dio ciertos créditos con recursos de Nafinsa. Luego, a cada mes, pues había que pagarle a Nafinsa el bonche de los créditos, pero a lo mejor la mitad de los acreditados de la unión de crédito no pagaron el crédito. Entonces la unión de crédito pues simulaba que todo se había pagado como si no hubiera pasado nada, ¿no? Con su propia liquidez y descapitalizándose. Y bueno, pues se fue acumulando ahí también una cartera vencida impresionante del lado de las empresas. También había créditos muy grandes de empresas por parte de la banca, de empresas grandes, ¿no?
Entonces, eh, recibe la economía Ernesto Zedillo con otro detallito. Para evitar la devaluación, se dieron dos eventos. Uno, en el que ya conté que participé, me tocó ser el responsable. A la muerte de Colosio no hubo devaluación. A mí me mandaron al Banco de México a contener la devaluación por parte de Pemex. Yo asesoraba el fondo de pensiones y eh, pues con una autorización que dio expreso y rápido, ¿no? El secretario de Hacienda y el Banco de México, Miguel Mancera, este, pues Pemex se puso a surtir dólares tanto en el spot como en el mercado futuro y de esa manera se evitó la devaluación, pero perdimos reservas. O sea, yo me habré gastado en ese momento, en 15 días que duró esta operación, pues como unos 4 o 5 mil millones de dólares, que es una parte importante de las reservas. Con estos asesinatos y los secuestros siguió habiendo fuga de capitales. Pero Pedro Aspe muy hábilmente les vendió a los grandes fondos de inversión unos instrumentos llamados tesobonos. Oye, no te salgas de CETES. ¿Tienes miedo a una devaluación? Te vendo estos nuevos CETES que están indizados al tipo de cambio y entonces pues ya no vas a tener problema con si hay una devaluación. Quédate invertido en México, te pago más tasa que en otros mercados. Al presidente Cedillo le dejaron una bomba de tiempo por 22.000 millones de dólares de tesobonos colocados a un plazo promedio de 3 meses. Es decir, entre que tomó posesión y el cierre de febrero, tenía que afrontar vencimientos por 22.000 millones de dólares, que parece entonces ser una cantidad exorbitante, todo un reto. Adicionalmente, Ernesto Zedillo tenía que afrontar un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos estimado en, pues también una cantidad muy importante de cerca de 30.000 millones de dólares. ¿Por qué era tan grande ese déficit en la cuenta corriente? Por los intereses de la deuda externa, principalmente. O sea, no había cómo evitarlo. Entonces tenías que ir por los 22.000 millones de tesobonos más los 30.000 millones de la cuenta corriente y con un déficit fiscal también de 4% del PIB. Bueno, todo esto acumulado pues era una olla express y además sin reservas internacionales y sin la generación de los dólares que teníamos, apenas estábamos arrancando el TEMEC, pues sí le dejaron la economía colgada de alfileres. Eh, Hubo un pésimo manejo, o sea, aquí quiero ser enfático. El verdadero causante de la crisis fue el responsable es Carlos Salinas de Gortari y yo diría también su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, porque en lugar de haberse sacrificado y haber devaluado para dejarle la economía limpia al siguiente presidente, que era de su mismo partido, no lo hicieron así egoístamente y acumularon más presión. Y mientras más presión acumules, pues más fuerte es la explosión. Y eso Oye, es lo que le sucedió a Cedillo. se decía que Carlos Salinas le había sugerido a Ernesto Zedillo que dejara continuar a Pedro Aspe para que él intentara recomponer las cosas y que Zedillo dijo, no, ni madre, no. Y puso a Jaime Serra Ponce Traían que no tenía la una, experiencia. así es, traían una choque, digamos ya una enemistad entre Ernesto Cedillo y Pedro Aspe, y pues para no perder poder, pues Cedillo prefirió poner a alguien que era un economista excelente, experto en comercio exterior, Jaime Serra, pero que no sabía nada de finanzas, ¿no? Ahora sí es un expertazo vaquero de inversión, pero antes no. Y entonces también se dice mucho, ¿no? Ya entre los hacendados, ¿no? Los de Hacienda, que Pedro Aspe sí tenía una agendita así arriba de su escritorio, donde estaban los teléfonos de los eh, hedge funds, de los principales fondos de inversión, con los que pudo pactar, por ejemplo, de los tesobonos. Y esa listita se la llevó, no se la dejó a De- Jaime Serra. Déjame decirte que muchas cosas iba Aspe directamente a Nueva York a dar en desayunos o en conferencias tete a tete, o sea,
Directamente Y les informaba a así esas es. instituciones, esos. Estaba detectado quiénes eran los que manejaban el Sí. dinero y él tenía Entonces, el trato directo con ellos. primero se enteraban en Nueva York que en México. Así es. Y por eso controlaron que no hubiera devaluación, además de lo que pasó con lo de Colosio que te cuento, que me tocó personalmente ahí estar en la batalla. Pero al señor Jaime Serra, pues no tenía ese No. expertise, no tenía esa sensibilidad. Alguien que me lo contó claramente es Arturo Ortiz Hidalgo, en paz descanse, quien era el director general de Nafinsa en aquellos días. Eh, pues decía simplemente, llegó Jaime Serra y pues estaba acostumbrado Arturo Ortiz Hidalgo a llamarle todos los días en la mañana tempranito al secretario de Hacienda, antes Pedro Aspe, y darle un reporte de cómo estaban amaneciendo los mercados. Bueno, pues Jaime Serra nunca le tomó ya la llamada. Está pasando esto y esto. Pues, Jaime Serra ni se enteró porque no le tomó la llamada al director Le general de hablaban de Nafinsa. Nueva York a Jaime Serra y no atendía las llamadas tampoco. Directamente, los que cuando ya empezó a moverse la paridad, los gringos, Te- los financieros, le hablaban para que explicara y él no les tomaba la llamada. Teníamos un sistema de flotación del tipo de cambio programada, ¿no? Y entonces, La pues se movió. veía que ese ritmo de deslizamiento era totalmente suficiente y a él se le ocurre moverlo, pero antes llamar a grandes empresarios y preanunciarles que iba a hacer eso. Bueno, pues salieron todos de la junta una tarde y se pusieron a En, comprar dólares en sí. el mercado de Japón, ¿no? Y precipitaron la devaluación a los 28 días de haberse estrenado como secretario de Hacienda y como nuevo presidente ese día, Por eso lo apodaron de ahí en adelante el Sete. porque había nada más 28 días. Así es. Bueno, pero ahí no termina la gravedad de la gestión. Primero mencioné que Ernesto Zedillo fue el arquitecto del FICORCA, o sea, no había alguien mejor preparado para afrontar crisis financieras que el doctor Ernesto Zedillo. Pero al momento que le tocó a él, no supo cómo afrontarlo. Le truena la bomba, se devalúa el tipo de cambio, el peso, ¿no? Y pues entonces tenías la burbuja de crédito que reventó, empieza el default de deudas, tanto de tarjetas de crédito, crédito al consumo sobre nómina, el de las empresas en las uniones de crédito, y pues se genera una quiebra del sistema financiero. Había un sistema de protección de ahorro a los bancos, que era el FICORCA, pero no estaba fondeado. Y utilizaron ese fideicomiso para empezar a tratar de resolver el problema de cómo proteger el ahorro de los depositantes de la banca. Pero por eso hago la comparación del año 82. En el año 82, el gobierno mexicano acuerda con el gobierno americano. Todos los créditos a empresas mexicanas se van y a los bancos. Se van en automático a 8 años con 3 de gracia. Y luego les creó un mecanismo de cobertura cambiaria de pagos crecientes y las empresas pudieron reponerse, que tenían capitales negativos en el año 82, en menos de los 8 años al que se había ido el pasivo. A los 5 años ya estaba casi todo prepagado, ¿no? Y no hubo necesidad de un peso del gobierno para eso. Ficorca, una maravilla. Bueno, pues aquí se optó por renegociar crédito por crédito con la banca, tanto de los individuos, los hipotecarios, los de automóviles, los créditos sobre, ¿no? Nunca Como vas los a terminar, maestro, no manches, créditos de ¿cómo las eres así? empresas. Pues así es. Increíble. Y utilizando un mecanismo que no estaba fondeado ni legalizado. Pasan 3 años. Primero pasó un año antes de que se crearan las UDIs, hasta abril, más de un año, hasta abril de 1995. Este, no, menos de un año, pero se tardaron. Luego se empiezan a reestructurar los créditos en base a UDIs para que fueran de pagos crecientes, pero uno por uno. Y luego, pues nunca se legalizó lo que se estaba haciendo en el FOBAPROA. Y en las elecciones intermedias del año 97, fíjate, la devaluación fue en 94, y hasta el año 97 meten la iniciativa al Congreso para legalizar el FOBAPROA.
Pero resulta que en esas elecciones intermedias, eh, el PRI pierde el control del Congreso. Y entonces los panistas, encabezados por el diputado Vicente Fox y el diputado Felipe Calderón, se oponen a legalizar el FOBAPROA. Y entonces se va la discusión hacia adelante, más y más años, pero con tasas tan altas, el agujero que originalmente era 8% del PIB se fue a 17% del PIB cuando ya se autoriza el IPAP años después, ¿no? Ahora sí, ya con la autorización del Congreso. Pero el Congreso nunca autorizó que esa deuda del IPAP fuera considerada como deuda pública. Por lo tanto, tenía que pagar una sobretasa en relación a los valores del gobierno mexicano, a los CETES. Y bueno, pues entonces es una deuda de 17% del PIB que paga más interés que la deuda soberana. Pues ya, ya de entrada ahí estabas viendo que pues, cuando se iba a poder pagar eso. Pues nunca. Esto fue por ahí del año 99, ¿no? Sí. Cuando ya se instituyó el IPAF. Bueno, pues ya pasaron 26 años y hoy seguimos teniendo una deuda enorme en el IPAP. Se ha ido bajando su proporción en relación al PIB. Sigue pagando una sobretasa, sigue sin reconocerse como deuda pública. Y aquí el problema es esto. En el mismo vehículo está el mecanismo de seguros de depósitos de los bancos y el arrastre de esta deuda enorme. Está en el mismo vehículo. Pues obviamente que el IPAB en realidad no tiene la solvencia por sí mismo como para alzar todos los depósitos de la banca, a no ser que esté el gobierno atrás, alzando, que sí es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, es una verdadera falacia. Me parece que lo que debiera de proceder es separar el mecanismo de protección de seguros de la banca, de los depósitos de la banca, de este lastre de deuda. Y este lastre de deuda ya debería reconocerse como deuda pública para bajarle el costo financiero y mandarlo a más plazo, ¿no? Pero O sea, han pasado pateas el bote pero a vas a mucho más pagar menos. plazo, a menor tasa, y así lo va resolviendo. Pero es que se han estado haciendo los tontos todos Pero, estos sexenios. pero es que son varios sexenios, o sea, son varios sexenios. Ese es el Fox, asunto. Por ejemplo, Fox está, Fox, Calderón, Calderón, está Peña, Peña, está Andrés Manuel. AMLO. Pero ahora la gente se escandaliza. Ay, uy, Fonabora. A ver, maestro, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿por cuántos, dos décadas más vamos a seguir pagando 200 millones de dólares al Bueno, año costó por un aeropuerto que no tenemos? ese detallito que fue un capricho del presidente anterior, Puta, costó la mitad del IPAB, nada más. ahí ¿Eh? está, o sea, ¿de qué? ¡Ay! Oye, Fonapora, ¿qué, maestro? Pues, si hace cuánto cancelaron un aeropuerto y nos sigue costando. Así le sumas los demás proyectos de inversión del sexenio pasado y bueno, pues llega a ser algo parecido al IPAB. O más, no, pues superas. Puros caprichos de Súmale una persona, de dos una persona. Ahí bocas, sí no hubo contrapeso ni nada. dos Al señor bocas. se le ocurrió, vamos a hacer esto y dos bocas, no, que va a costar 8.000 millones de dólares y lo vamos a hacer en ¿Sí? 14 meses. Vamos en Ajá, 23, ajá, 24 mil millones 24 de mil dólares. millones. ¿De qué? O sea, Pero además, la refinación está destinada a perder. Deberías de haber invertirse dinero en exploración de crudo, donde hay un margen de utilidad enorme. bueno, Tendrías hoy un Pemex superavitario y el gobierno podría seguir mamando chichi de Pemex, en lugar de ahora, que ahora tienes que estarle poniendo y poniendo ahora, dinero. ¿tienes ganas de una refinería, cabrón? Compra una de las que se están vendiendo a nivel internacional, ahora ya, y te Bueno, evitas también la lo hicieron, construcción. compraron Deer Park, Bueno, compraron pero la parte que había tenían de Deer otras. Park. En lugar de Sí. construir, bueno, ahora cuando se les inunden, las vamos a hacer con chinampas ahí Pero el ¿para qué asunto del quieres la petróleo. refinación? Pues, lo importante es el crudo donde está la utilidad. Y tenías una reforma que permitía que los privados apostaran el dinero. Oye, la probabilidad de éxito es de 10, 15% para explorar un campo.
Pues que pongan el dinero los privados, se hacen consorcios Claro. para eso, entre varios privados, para invertir en ese riesgo. Si les va muy bien, ellos estaban dispuestos a pagarte 75% de las utilidades y tú sin poner dinero. Es una maravilla. Pues no, Sí. es privado, no, no, no. Soberanía primero. ¿Cuál soberanía? Ahora no tenemos ni crudo, cada vez tenemos menos crudo. Le debes 20.000 millones de dólares a proveedores reconocidos, pero debe ser como 30.000, porque no han dejado facturar más. Tu deuda sigue como Pemex de 100.000 millones, sigues teniendo 1.5 billones de pasivo laboral, ¿no? Una verdadera vergüenza. Y tienes adicionalmente, no, no vamos a producir hidrocarburos Shell de Lutita porque daña la ecología. ¿A quién le compras todo el gas A los gringos, para las plantas de CFE? A los tejanos que lo producen Rochelle. Shell. Entonces, ¿cuál congruencia? Los tejanos se han de burlar de los mexicanos, estos imbéciles. Y hemos dejado la alternativa de la cuenca, de aprovechar la cuenca de Burgos. Tenemos la cuenca de Burgos, que es la misma cuenca de Eagle Ford, de donde los tejanos sacan 2.7 millones de barriles diarios equivalentes. Cuando le entremos ya no va a Nada haber más en nada. esa zona, nada más en esa zona. Cuando le entremos ya no va a haber nada. No, ya no hay nada. O sea, es que de veras somos unos verdaderos tontos. Bueno, pero estamos hablando más bien de la crisis del FOPRA. Sí No, hubo pero una pésima gestión, aunque el causante, en realidad, de la burbuja de crédito que le estalló al señor Cedillo, fue Carlos Salinas de Gortari. Empiezo yo señalando la venta a precios exagerados de la banca. Ahí empezó el problema. ahora, ese asunto importante y queremos señalarlo. O sea, a mí se me hace un despropósito, de veras, una vacilada, hacer asunto y decir que hoy nos vamos a endeudar porque hace 30 años existió el Fobaproa, se creó el Fobaproa. O sea, él dice, oye, no, 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 si quieres poner ejemplos, ponlos de los que tienes, de los que acabas de salir, que te sigues cargando. No vengas con que hace 30 años vas a tratar de hacerle una auditoría al presidente de hace 30 años por un asunto que te quita margen de maniobra y que acaba de suceder hace menos de un año cómo se endeudó estúpidamente al país en el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando él dijo que no iba a haber un peso de deuda, como no iba a tumbarse un solo árbol por el asunto del Tren Maya, o sea, una bola de mentiras, 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 mentiras. Yo digo, ¿a cuándo la historia le va a caer? Y le va a hacer un juicio a esta persona que se coludió y permitió la existencia de un narcotráfico cada vez más importante que hoy nos quita margen de maniobra. Totalmente, qué barbaridad. Pero bueno, Pobre país, ¿no? pobre país, merece, merece. Creo que ahí es cierto lo que dicen, oye, maestro, te manchaste con México. No inventes, cuando Dios hizo el mundo, dijo, no, pero con México te pasaste, ¿no? Dijo, no, no te Recursos pases. naturales en abundancia. Pero, ¿cuántos países quisieran tener los recursos que tenemos nosotros y estamos ahorita Y en pegado asuntos? al mercado y asociado con el mercado más importante del mundo, Estados Unidos. Es terrible. Y Bueno, seguimos siendo un país pobre. No, no, ah, es inexplicable. La pobreza inexplicable. inexplicable. Invitamos al público que si quiere hacer preguntas específicas sobre el tema que ha tratado y el próximo día, mañana, podemos a responder a las dudas de usted en caso específico y le pedimos a Ernesto que conteste las preguntas que usted tenga para que mañana mismo las exponga. ¿Sí? Ya para cierre, Quería comentarse para cierre que sí hubo abuso en el FOBAPROA, sí. sí, Bancos que no deberían de haber entrado, entraron. entraron. Empresas, Créditos, empresas que mandaron sus créditos allá que no deberían de haberse mandado, sí, manda, se recibieron. entraron. Sí, sí hubo abusos, pero también tiene razón el presidente Cedillo cuando dice, sí, nada más que me exigieron en el Congreso una auditoría y contratamos una auditoría internacional, que sí se realizó, y esa auditoría internacional reveló todos esos abusos, ¿no? Entonces él dice, reto a la doctora Sheinbaum a que se haga una auditoría de los No, proyectos. no, no la aguanta. No, 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 no no la no la aguanta. van a hacer, ya sabemos. Sí. O sea, sí hubo abusos, pero también hubo una auditoría. Ahora, ¿hubo sanciones? No, no hubo sanciones.
En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.